Pues hermanos, el capítulo 12 de Romanos es un capítulo con bastante profundidad de enseñanza, ¿sí? Principalmente, como decía mi esposa, el versículo de gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando lo leemos nos ponemos a pensar, ¿cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo voy a estar contento en tribulación? ¿Verdad? Pero si lo vemos de una forma más espiritual, más segura en Cristo Jesús, podemos lograrlo. Podemos superar ese gozo en medio del sufrimiento. Como humanos no nos gusta el sufrimiento, pero muchas de las veces son pruebas que el Señor nos pone para darnos un jalón al camino nuevamente, ¿verdad? Como el pastor que hace que con el cayado traiga el camino a las ovejas que están a su cuidado. Pues el Señor, Él mismo dijo, ¿verdad?, que Él era el pastor, que Él era la puerta, ¿verdad? Y así nos da grandes enseñanzas. Así como el apóstol Pablo, somos los que estamos constantes leyendo la palabra, siempre reconocemos esa sabiduría que el Señor le proveyó al apóstol Pablo, muy preciosa, muy inigualable, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, después de que perseguía a la iglesia para tomarlos presos o matarlos, el Señor lo trajo a sus pies. Si recuerdan, ¿verdad?, la conversión del apóstol Pablo, que iba a perseguir a los cristianos, y el Señor lo baja de su caballo, lo vislumbra, lo deja ciego unos días, y en ese momento preciso él reconoce. El Espíritu Santo lo movió de una manera total, cambiándolo totalmente de perseguidor a seguir adelante al Señor Jesús. Y así, hermanos, cuando nosotros no conocíamos de Cristo, llega el momento que el Señor nos encamina, así como a Pablo, y en un momento dado nos toca con el Santo Espíritu y nos hace reconocer cómo el Señor Jesús pagó por nosotros. Y así, de esa manera, Él nos invita a que le sigamos. El mensaje anterior, recuerden que fue que sigamos al camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Recuerdan? La verdad y la vida. Sorprendió a sus discípulos porque le dijeron: ¿cómo vamos a ir si no sabemos el camino? Yo soy el camino. Así, hermanos, cuando Él nos toca con su Santo Espíritu y nos empieza a mostrar el camino, es un camino que no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir una vida cristiana no es fácil. Por eso el apóstol Pablo constantemente envió cartas a las iglesias a las que visitaba para enseñarles, para corregirles, para guiarles en un camino que el Señor Jesús quiere, en un camino que el Señor Jesús les mostró a Él para enseñarlo a nosotros. Y es el privilegio que tenemos, que aún no siendo judíos, a través del apóstol Pablo, el Señor como gentiles nos unió a su pueblo, y eso es lo que debemos valorar como seres humanos. Bien, hermanos, el apóstol Pablo nos habla algo muy importante. Como decía el canto, la gente de nuestro pueblo no sabe lo que es el amor. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo hace esfuerzo por enseñar al pueblo cristiano lo que es el amor, lo que es el mandato del Señor Jesús de amar al prójimo. Y así nos está mostrando lo que es el amor. Pero el amor, como el título de esta mañana es prioridad, que el amor cristiano, el amor verdadero, requiere la prioridad. Así, hemos escuchado mucho acerca del amor. Hay diferentes temas, diferentes significados, diferentes modos de ver el amor a través del ser humano. Se habla del amor ágape, del amor de filos y del amor eros, cada uno en su característica. Pero aquí el apóstol Pablo lo que nos está mostrando es el amor ágape.
y el amor que debe ser incondicional. Así como el Señor Jesús nos ha dado su amor incondicional, un amor ágape, un amor precioso, un amor inigualable. Pero hermanos, el apóstol Pablo nos enseña lo que en realidad es el amor. Y aquí está bien especificado en este capítulo, de acuerdo con lo primero que se requiere para un amor verdadero. Dice, como dice, no fingido. El apóstol reclama, no fingido. Y así, hermanos, con el conocimiento que Dios le dio al apóstol Pablo, nos muestra una larga lista de actitudes que debemos de tener como cristianos. Y ahí la podemos encontrar. Ya lo leímos, solo permítanme una vez más leer algo. La mayoría dice, ofrecerse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No ser conformistas, renovando el entendimiento en conocer la voluntad de Dios. Ese texto es muy bueno, enseña grandes cosas, porque nos dice, en una versión, dice que es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de vivir. Si tenemos un pensamiento erróneo, vamos a vivir en error. Si tenemos un pensamiento sano, puro, guiado por el Espíritu Santo, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Así como cuando cambiamos, el día que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, el hombre viejo ya quedó atrás. Ahora es una nueva criatura que Dios hace. En cuanto a la cordura, hermanos, dice Pablo que seamos capaces de obrar con buen juicio, con paciencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. Características que a veces se nos hace difíciles. Ser sensatos, honestos, prudentes, responsables. Hermanos, en nuestros días se está perdiendo esto. La responsabilidad se está dejando a un lado. Por eso suceden grandes tragedias. Hacer uso de los dones, dice el apóstol, los dones que recibimos por gracia. Un don que recibimos todos es el don de servir. Y hermanos, hagamos uso de ese, no lo dejemos que se empolve. Amar de verdad, sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Amar fraternalmente. ¿Sí? Actuar diligentemente, sin pereza, con un espíritu ferviente de servir al Señor con esmero. Amén. Algo que nos hace reunirnos en su nombre. Amén. Con gozo en la esperanza, sufrir en la tribulación y con una oración constante. Amén. No vamos a hablar nada más el domingo que venimos al templo, o los miércoles a la oración, no, constante, es más, en el día. Muchas veces, ¿verdad? Están en comunión con el Señor a través de la oración. Y otra cosa que dice Pablo, compartiendo en necesidades de los que están con necesidad, en hospitalidad, con gozo, con llanto, ser humildes, lejos de una altivez y una arrogancia. No, pues es que yo soy Juan Camaney, etcétera, yo las puedo, yo tengo esto, tengo lo otro. No. Es esa arrogancia y altivez. No sentirse sabios en nuestra propia opinión. Algo también muy importante que el apóstol Pablo ve en general. Muchas de las iglesias se veía eso, por eso les dijo, y principalmente los fariseos y los judíos, los sacerdotes, los escribas, se sentían sabios en sus opiniones. Y no ser vengativos, dice Pablo. El Señor dice, mía es la venganza. No sean vengativos, mía es la venganza. Yo pagaré. Y por último, vencer con el bien el mal. Y así esa lista de características que nos muestra el apóstol Pablo es corta. Porque hay muchas cosas más, hermanos. Ahora, hermanos, hay una buena noticia. Esas son solamente unas, ya que hay más que nos ayudan a mejorar para andar en un amor verdadero. Por eso dice Pablo, no fingido. Pablo nos enseña todo como unas características
características que debemos de tener como cristianos, pero verdaderos cristianos, firmes en el Señor Jesucristo. No decir, no, yo soy cristiano, sí, pero nomás de aquí, no de aquí, del corazón ni de la mente, entregados al Señor Jesús. Características que como verdaderos cristianos necesitamos y demostremos. Por eso él comienza diciendo, y fíjense qué curioso, hermano, el capítulo comienza diciendo, así que, y también ahí donde leímos el capítulo, el versículo 20 también termina, así que. ¿Por qué dijo esto el apóstol Pablo? Bueno, al principio del capítulo 12, el apóstol Pablo ya había estado hablando acerca de la desobediencia que el pueblo escogido estaba llevando. Y ahora, al terminar este capítulo, nos dice, así que, como dice, recuerden todo lo que les he dicho. Dice ahí en el capítulo 20, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero no lo tomemos así tan, ok, entonces voy a amontonar ascuas de fuego sobre aquel. No, el Señor dice, ama a tu enemigo, sírvele, ayúdale, pero por eso mencionó una serie de características del amor verdadero que como cristianos necesitamos tener. Por eso les digo, no es fácil. Como seres humanos nos pegan y queremos destrozar al que nos pegó, ¿verdad? Pues sí, hermanos, estas son las características. Por eso comienza diciendo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él ya había mencionado en el capítulo 11 la desobediencia de Israel. Por eso los gentiles alcanzamos misericordia, ¿no? Los no judíos, los no israelitas, alcanzamos misericordia. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo es el apóstol enviado a nosotros los gentiles. Entendamos lo que nos dice, escuchémosle, pero hagámoslo también. Amén. Es un privilegio ser agregados al pueblo de Dios, ¿verdad? Así como es un privilegio inmerecido ser salvos en Cristo, porque solamente por gracia, nada que el ser humano pueda hacer puede lograr la salvación de la vida eterna, solamente por gracia a través del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, bien, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a presentar nuestros cuerpos? Todo cuanto hagamos, lo hagamos santificados. ¿Cómo nos santificamos? Apartándonos del mundo, apartándonos de lo que Dios no quiere, apartándonos de lo que es abominación delante de Dios. Ahí estamos santificándonos, presentándonos un sacrificio. Hacerlo no es fácil. Estamos haciendo un sacrificio por apartarnos de tentaciones, de gustos, de placeres, de tantas cosas que el mundo nos ofrece con facilidad. ¿Para qué? Para que caigamos. Decía, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no ya cuando nos muramos, santo y agradable a Dios, que es como podemos ofrecer un culto glorificando su nombre. En esta mañana venimos y glorificamos su nombre a través de la alabanza, de todo lo que ofrecemos al Señor, en una actitud de agradecimiento. Amén. Hermanos, si venimos mecánicamente, de nada sirve. Tenemos que venir con agradecimiento. Amén. Y remordimiento si en algo hemos fallado al Señor, pidiéndole que nos perdone, y hacer iglesia. ¿Sí? El edificio no es la iglesia somos nosotros. El edificio nada más es el templo, hermanos. De esa manera, que nuestra oración, nuestra alabanza, y todo cuanto hagamos sea en gratitud para agradar al Señor, no al mundo, con reverencia. Muy importante la reverencia, con solemnidad. Muy importante la solemnidad, porque el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Merece todo el respeto, la solemnidad y la reverencia del mundo.
Tengamos cuidado con eso, hermanos, es muy importante. Y tristemente, muchos grupos, muchas congregaciones están perdiendo la reverencia, están perdiendo la solemnidad, se están mezclando con alabanza, igual que el mundo. Y muchos les gusta. Hermanos, pide Pablo que no seamos conformistas, ¿sí? No nos conformemos a este siglo, que nos transformemos, que vayamos más adelante, que nos actualicemos cada día en la palabra del Señor. No en la tecnología, no en la ciencia, no, en la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo, a través de la bendita palabra, que nos renovemos en la medida que podamos. Muchos podemos decir, es que no me gusta leer. No, vamos a hacer el esfuerzo, es el sacrificio. No es que me aburro, no, haga el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Y así, hermanos, cambiaremos el modo de vivir basados en Cristo, no en enseñanzas del mundo, no en enseñanzas de doctrinas de hombres. Tengamos cuidado con esto. Doctrinas de hombres no le agradan al Señor. La doctrina de Cristo es la que nos lleva, es el camino que debemos seguir. Él lo dijo, yo soy el camino. Que seamos prudentes, hermanos, obrando justamente. Otra cosa que a veces es difícil, ser honestos, ser justos, ser sensatos, reflexionando con responsabilidad. No es fácil, ¿verdad? Usando bien los dones recibidos, como decía, el don de servir. Bueno, muchos tenemos algunos dones que a veces ni los descubrimos, pero el de servir, ese debemos de ejercerlo constantemente, conforme podamos, hermanos. Actuar con un espíritu ferviente, sirviendo al Señor con esmero, con cuidado y sin pereza. No, hoy no voy al templo, hoy no voy a adorar a Dios, tengo flojera, me desvelé, etcétera. No. Firmes, sin pereza. Hermanos, los términos que usa Pablo en el versículo 12, ¿recuerdan? Un texto muy conocido, con profundo significado, ya que Pablo sabía por lo que estaba pasando la iglesia. Cada que el apóstol Pablo iba a una iglesia encontraba infinidad de problemas. Corinto, Tesalónica, Roma, etc. Y hermanos, el apóstol dice gozosos, dice sufridos y dice constantes. 3 características muy importantes que nos ayudan para santificarnos más, para tener un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En la esperanza, sufridos en la esperanza, dice, ¿por qué es una esperanza? ¿En la esperanza de qué, hermano? En la esperanza del regreso del Señor Jesús. Sufridos en la esperanza, constantes en la oración. Hermanos, sufridos en la tribulación, como lo decía en un momento, así es inevitable, que los seguidores de Cristo no tengan que sufrir. Es inevitable. Eso sucede a todo seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque hay alguien que está muy interesado que ya no siguen a Cristo. De muchas maneras trata de desanimar a los seguidores de Cristo. Constantes en la oración, hermanos, tal como lo dice Tesalonicenses 5:17, bien cortito el texto. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Eso es constante. Compartir el compañerismo, hermanos, de ser fraternales, atendiendo las necesidades de otros y ser hospedadores. Hermanos, ¿por qué nos dice el apóstol Pablo ser hospedadores? Porque hay gran necesidad de aquel que anda buscando dónde pasar la noche, o dónde pasar el día, o agarrar tantita sombra, agua, etcétera. Más en estos días de gran calor. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo ser hospedadores? ¿Viene a la mente de ustedes alguien que estaba buscando posada? José y María, y no encontraban, y a dónde tuvieron que
recurrir al final. Saben, hermanos, que los viajes eran peligrosos allá en la iglesia primitiva. Eran viajes peligrosos, las posadas estaban escasas, eran costosas y aparte, hermanos, muchas de esas eran llenas de gente perversa. Ah, sí, mira, aquí te ofrezco esta posada, pero había malas intenciones. Llenos de gente perversa. Por eso el creyente ofrecía su casa especialmente a los hermanos en la fe. Porque también tenemos que tener cuidado a quién le vamos a abrir la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Pues en especial a los hermanos en la fe. Otra característica más que dice el apóstol Pablo: sed humildes. Ah, qué difícil nos cuesta. Sed humildes, no altaneros, arrogantes, etcétera, creyendo que nuestra opinión es la más sabia. No, cuidado. También que no seamos vengativos. Y por último, hermanos, para no fastidiarles tanto con tantas exigencias que nos pide el apóstol Pablo, Pablo nos da un mejor sentido a lo que es el amor. Y a la mayoría sabemos que lo dijo a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan el texto? 1 Corintios 13. Muy claro ahí, hermano. Leerlo nos ayuda a procurar cada uno de los términos que está ahí el apóstol enseñando acerca del amor. Y el Señor Jesucristo dejó un mandato: amar al prójimo. Otro trabajo que nos resulta a veces difícil, amar al prójimo. Y ahí está cómo ha de ser, cómo debe de ser. Allí en lo que el apóstol Pablo está especificado cómo debe ser el amor al prójimo. Pero quiero terminar con el verso 13 de ahí de Corintios 13. Dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Curioso, ¿verdad, hermano? La fe, yo tengo fe. La esperanza, tengo esperanza en el Señor Jesús. ¿Y el amor? ¿Qué pasó con el amor? No, mi vecino esto, no, que fulano, no, que etcétera. Cuidado. Hermanos, les invito que puestos de pie, busquen en sus Biblias 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. 1 de Juan 4, 7 al 12, que nos enseña aquí el apóstol Juan. 1 de Juan 7 al 12. Si gustan pueden leerlo con su vista. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Amén. Sigamos esto que el apóstol el apóstol Juan nos enseña, hermano. Dios les bendiga. Así puestos de pie, oremos, hermanos. Padre celestial y eterno, Dios trino y uno, te ruego, Señor, que en esta hora nos perdones de nuestras faltas, que escuches nuestra oración o nuestro ruego, que nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, todo cuanto hemos hecho esta mañana,
sea de olor fragante delante de tu trono, juntamente con el perdón de nuestras faltas. Padre Santo, gracias por este día de inicio de semana. Te damos gracias porque nos permitiste terminar la semana que pasó. Cuidaste de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestra familia, de nuestra fe, con tu Santo Espíritu. Y ahora te rogamos, Señor, que nos bendigas en esta semana que inicia. Bendice cada uno de nuestros pasos. Señor, aleja todo conjuro, todo mal de nuestras vidas. Todo aquello que trate de dañarnos y de apartarnos del camino que el Señor Jesús nos enseña. Señor, todo esto rogamos, bendice tu iglesia, tus siervos, mis hermanos pastores, y que todo sea para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.